Hola, ¿hay alguien por ahí? Manifestaos. A ver, que antes no me salía bien. Hola, hola. Vale, lo siento, es que no me aclaro mucho todavía con el programa. ¿Vale? Un momentito, que voy a quitarle el sonido a mi móvil para que no moleste. ¿Qué pasa, divinos y divinas? Aquí estamos hoy todos deseosos de los sorteos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Voy a saludar, ¿eh? Primero vamos a saludar a todas las divinas que hay por aquí. Mame Diera, hola. J.G. Vigo, Yolanda Barea, hola, ¿qué tal? Anaí García Martín, Susana Correa Pérez, Elizabeth Bengochea, Verónica González, Belén Mejías, Bárbara Domínguez, Borja, que es Alba, Juana Mari Mingot, Verónica González. Muchas gracias a todos por estar conmigo otra tarde más de domingo. Y bueno, veremos quién son las afortunadas hoy. Rocío Rodríguez, Marta H., Isabel Gea, Mónica Romero, Susana Correa, Rocío Ramallo, Casandra Almillo, Olamón, Alejandra Lama, María Carazo Alarcón, Esos Rizos, Susana Maza, a ver, que ya estoy repitiendo, hola, Elena, uy, me ha bajado mucho, creo que me he perdido a alguien, Mila Vidal, Belén Martín Serrano, Pilar Soberano, uy, sois un montón ya, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, para rellenar un poco y que no sea solo los sorteos, y estemos un rato así charlando entre amigas, que es lo que somos, un grupo de amigas unidas por la cosmética coreana, os voy a ir enseñando algunos de los productos que he terminado, no demasiados, porque ya sabéis que tengo muchos abiertos y es difícil acabar alguno, sobre todo son minis lo que he terminado. Y gracias, gracias. Como siempre el mérito es de peinado y peluquería de mi hermana Gloria, que anda por ahí escondida. Muchas gracias. Eso, ir a darle like al vídeo. Si no ahora, cuando acabe. Lo que decíamos, ¿queréis que empecemos ya con un sorteo y luego vamos con los terminados o qué? Muchas gracias. Gloria, te saludan. Hola. Bueno, ella está leyendo el chat, ¿eh? Está leyendo. Hola a todos y todas. Este mensaje, hasta que se revise. Muy bien. Me he puesto el chat más arriba porque siempre os tenía que mirar aquí abajo de la pantalla y ahora he descubierto que se puede separar y ponerlo arriba y ahora os leo un poquito más alto, que si no nunca miro para arriba, solo para abajo, no puede ser. Bueno, Los parches rojos, pues bastante bien la primera impresión, Ruth. Los parches por los que pregunta Ruth son de Yadá, unos rojos que hay, igual que la mascarilla, y los he probado esta mañana porque el pedido lo recogimos ayer. Dice Gloria, manifiéstate. Hola a todos, he dicho hola a todos y a todas. ¿La oís? Buenas tardes, por fin ha llegado el ansiado día. Sí, sí. Este es el de los 1000. Si llegamos a los 2000 va a ser más fuerte el tema del sorteo, que además ya tengo las cosas, o sea, increíble. Yo que soy un poco optimista cuando no soy pesimista. Yo los acabo de pedir aquí, Vias. Pues sí, los parches piratas. En persona no quiere. Borja Queresalva no quiere salir. Ella dijo que cuando llegáramos a 2000 suscriptores os saludaría en directo, pero mientras tanto no quiere salir. Bueno, pues yo creo que, venga, como sois un montón ya, voy a sortear el primer kit, que es el primero que salió, el de Jera, ¿vale? Lo tengo por aquí y luego ya haremos 2 o 3 terminados. El set de Jera, que esto venía así, yo no he sido, yo os lo voy a envolver lo mejor que puedo para enviároslo. Como siempre, voy a por el móvil, voy a buscar donde hago yo los sorteos y vamos a poner
el vídeo. Un día de estos dejaré de ponerme nerviosa y lo haré más rápido. Gracias, Isabel. Tú sí que eres guapa. Pero el mérito es de mi hermano, no mío. Es un artista, pues sí, la verdad es que sí, porque no tiene conocimiento ni estudios de maquillaje ni peluquería y ya veis que me hace unas cosas muy chulas. Vale, el de Jera lo tengo aquí. ¿Veis? Este es el sorteo de Jera. Ahora lo copio y lo pego. Como siempre, uso el Come Piquer. Ponemos aquí, este es el campo donde pongo el vídeo en cuestión. Es este de aquí, el enlace. Filtro para que sea un comentario por persona. Y ya está. Vamos a ver cuántos comentarios hubo únicos. 189 personas comentaron. 189. Se ven más comentarios, pero es porque a veces, claro, los míos no cuentan, yo siempre respondo, siempre que puedo, y a veces también tenemos una conversación. Pero bueno, 199 son muchísimos. Entonces tenemos aquí el botón de Start. Suerte a todas mis divinas y divinos. Y a ver quién sale. Vale. Cristina LR. Y ha comentado correcto porque ha dicho, la esencia ha sido un gran descubrimiento. ¿Está por aquí Cristina? No he visto ninguna Cristina. No sé quién será. Os recuerdo que esta persona tiene que tener una dirección en España para que yo le envíe. Si no, el sorteo no serviría, ya lo sortearía más adelante, pero supongo que sí, que será de España o tendrá alguna dirección. ¿Qué dicen? Que vamos a hacer una quedada y Gloria nos maquilla. Pues con lo que tarda en maquillarme a mí, que nos tiramos un montón de rato. Nos tiramos un montón de rato. Madre mía, no sabéis lo que es preparar. Que si las luces, que si el vestuario, que si la peluquería, que si el maquillaje. Ay, me quedo sin siesta cada vez que hago directo. Estoy por dimitir. Dice que va a dimitir. Volveré entonces a mis antiguos maquillajes malos y a mis peinados, que ella dice que es de lengua de vaca. Bueno, pues ahora vamos a... Ya tenemos aquí, voy a hacer una captura de pantalla. Ella, cuando vea el vídeo, que se ponga en contacto conmigo en mi dirección de mail, que es congarbogreta@gmail.com, y ya entonces, cuando tenga la dirección de todas las personas, pues yo los enviaré. Gemma, no te la quita nadie la siesta. Pues no te hagas youtuber, si no, se te acabaron las siestas en fin de semana, te lo digo yo. Dice mi madre que está muy guapa, Salvador. Ah, vale, cariño. Gracias. Vamos a ver, vamos a empezar con algo que no me ha entusiasmado demasiado. Es algo que compré por golpe de vista, muy bonito. Es una esencia de Pretty Skin. Creo que muchas también la cogisteis. Tiene 2 botes como este. Uno lo ha gastado mi hermana y otro lo he gastado yo. Bueno, de hecho me queda un poquito, pero lo gastaré pronto. Y bueno, es una esencia quizás para principiantes o pieles que no necesiten mucho, pero yo no la voy a volver a comprar, no me entusiasma. ¿Vosotras la tenéis? ¿La habéis comprado? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Qué me decís de esta esencia de Pretty Skin? Se llama, a ver, Rejuvenation Premium Gold Bright. Hombre, algo hace, no es que no haga nada, pero hay esencias mejores. Yo creo que la única ventaja que tiene es que son 60 mililitros, es un poquito más grande porque son 2 de 30.
Y bueno, por el precio está bien, ya te digo, para alguien que no quiera gastar mucho, que empiece, que no tenga una piel muy problemática, puede estar bien. No te acaba de convencer la marca. A mí tampoco, la verdad. Sí, tenía muy buena pinta. Es que a veces las cosas nos entran por el packaging. Nos lo pasamos bien en directo, Isabel. No sé. Tenemos muchos nervios, al menos yo. Un poquito de agua. Carmen, de San José, la tienes sin abrir. Bueno, igual a tu piel le va bien. Recordar siempre que lo que a una persona le puede ir súper bien, a otra persona no le hace nada o incluso le hace un efecto contrario. Es que se puede recomendar, pero si no lo probáis, en realidad no sabéis cómo le va a vuestra piel en concreto. ¿Tú no tienes esencia, Borja, que eres Alba? Pues, no sé, pronto te compras una, ¿no? Sí, Elena Pérez. Yo creo que hay esencias mucho mejores. ¿No la has probado, la nube de Juani? Pues prueba otra cosa por mí. Bueno, vamos a ver otra cosa que ya habíamos hablado en nuestro grupo de Facebook, Rutina Coreana de Belleza. Si no estáis, que creo que casi todas las que estáis aquí estáis en el grupo de rutina, pero las que no, igual no conocéis esta mascarilla. Es una mascarilla de nalgas. Culete. De culete. No sé si se puede decir. ¿Culete? Culete sí, culete, nalgas. Es una mascarilla súper grande, ya veis. Bueno, no está la mascarilla, ya la he usado. Esta sí que me ha gustado. La verdad es que deja la piel como de terciopelo, al menos a mí me la ha dejado. Fijaos, vienen dos. Una vendría, esto se abre así. Y viene una mascarilla aquí, que ocupa todo esto. Y otra mascarilla, o sea, hay que tener, esto da talla, ¿eh? Esto da talla. A mí no me sobraba ni un centímetro. ¿No la has estrenado, Bárbara? Pues para una ocasión especial, porque la verdad es que deja la piel muy, muy suave. Que yo en general tengo la piel bastante bien, ¿no? Del cuerpo, pero esto es un plus. Es mascarilla boom, boom. Boom, boom más se llama. Y esta la tienen en mi... A ver, hoy os he preparado una cajita de información, pero no estaba completa porque no me he encontrado muy bien esta mañana y he hecho lo que he podido. Os la completaré cuando tenga un rato. Tiene algunas cosas, pero todo no me ha dado tiempo, ¿vale? De talla, sí, da talla, da talla. ¿Habéis visto lo grande que es esto? Esto da talla, ¿eh? Fíjate. Hay que tener bastante pandero, ¿eh? Para llenar esto. Teóricamente pone hidrata, lifting y volumen. Pero yo como no me veo desde atrás, eso no te lo puedo decir. Sí que hace, desde luego la hidratación sí. Lo de levantar, yo no sé si con una vez... Yo eso no me lo he notado, pero tampoco porque no, o sea, yo no tengo problemas de que esté caído ni nada de eso. Para un buen pandero, sí, sí. Marta, ¿con tanga o sin tanga? ¿Qué tiene que ver el tanga? Mira, Nuria, es cómodo de llevar. ¿Sabes por qué es cómoda? Porque es como de una tela que por el lado que te toca la piel está húmedo, pero por el otro lado no está mojado ni traspasa. Te lo puedes poner y luego te pones tu pantalón tejano o lo que quieras. Y así se sujeta bien y es cómodo, es cómodo. A mí me pareció comodísimo. Para llevarlo solo, ¿no? Pero como te puedes poner, o te pones las braguitas, o te pones un pantalón, o algo que lo sujete y es muy cómodo. Muy cómodo. Claro, para el verano, para lucir un buen culete. Te vale para 2 veces. Se puede recortar con tijeras. La mascarilla es como una tela. No sé decir exactamente qué es, pero es tipo tela y se puede recortar. Lo sé porque lo probé después de usarla. Pensé, voy a ver si se puede recortar con tijeras. Y se puede recortar con tijeras. O sea que si una parte te da para los 2 glúteos, pues guardas la otra en su envase y la usas la próxima semana.
Vamos a ver. Si tu matrimonio superara la mascarilla de pandero, hombre, pues si tienes el culito suave, pues claro, eso es un plus. Necesitas un cargamento. Bueno, si no sé qué talla usarás, yo uso una 48 y a mí me lo cubría absolutamente todo. Y uso una 48, de pantalón. No se resbala, no, Nuria, póntelo debajo de las braguitas o encima te pones un pantalón, ya te digo, o unos leggings y no se resbala. Claro, un día que estéis en casa y tengáis tiempo, después de la ducha, pues os la ponéis. Sí, Bárbara, mira, te lo he enseñado antes. ¿Cómo guardas la otra mitad? Pues la guardas en su envase. Esto es el envase y te viene una mascarilla, te viene aquí y otro te viene aquí. Entonces, si tú tienes el culito pequeño y quieres cortar una por la mitad, pues la otra la dejas aquí y la cierras y ya está. Y la metes otra vez en la bolsa y la usas la semana siguiente. ¿Lo has entendido, Bárbara? Bueno, Susana, no te preocupes si no te va bien. Luego lo ves y si te toca, no te preocupes que te tengo localizada. ¿Vale? ¿Te refresca el culete mientras te reafirma? Pues sí, y te lo hidrata. Belén, te has perdido la mascarilla de culete. Uy, Carmen, si usas una 36-38, igual sí, te da para recortarla por la mitad, sí. Pues la verdad es que ahora en mí la tienen a mitad de precio porque barata no es, no nos engañemos. Ahora vale 6 euros y algo así, normalmente vale 13 o 14. Pero bueno, es como para una ocasión especial. Vale, Bárbara, veo que sí que lo has visto, ¿no? La explicación de cómo conservarlo. Vamos a pasar, ya, es que la mascarilla de culete siempre da mucho de sí, siempre da mucho de sí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues mirad, esta crema está un poquito, no, eso es un dibujo, pensaba que estaba sucia. No, no está sucia. Cicapair de Dr. Yar. Tengo otra para abrir, esta está, bueno, ya de hecho el bote lo hemos tirado. Esta crema yo me la pongo en el primer vídeo que saqué del canal y es una crema que es verde y luego se pone del color de tu piel, se adapta a tu piel, se transforma en un color beige, tono piel. Es una crema muy, muy famosa y tiene, por ejemplo, tiene centella, ahora no me salía, centella asiática, y también tiene protección solar de 50 con 2 sumatorios PA. Y yo no voy a abrir de momento la otra porque la voy a dejar para el invierno, porque para mí es un poquito más densa de lo que me gusta y además con la mascarilla transfiere. Entonces ahora no la quiero abrir hasta que veamos si ya podemos ponernos y no llevar mascarilla y tal, y un poquito más de cara ya a octubre o así la abriré, la nueva. Pero esta sí que me gusta mucho y esta la recomiendo. ¿Qué más tenemos? A ver. Pues... Bebe un poquito de agua. Casi 80 personas. Tranquila. Perdón, que tanto hablar se me seca la garganta. Te encanta la marca de Dr. Yares, que es muy buena. No es muy barata, pero la verdad es que da mucho resultado. Aún están hablando de la mascarilla de culete. Ah, sí, es que da para mucho. Da un juego tremendo. Ahora os voy a enseñar algo que para mi gusto no vale lo que me ha costado y eso que lo compré en Privalia. Lo compré con mucha expectativa, pero la verdad es que es un serum de Misa. Es este de aquí, que aún me queda uno y bueno, lo tendré que gastar, pero
que venía aquí, los dos, es Misageum Sul Vitalissim Blending Ampoule. Yo, si os tengo que decir que lo compréis, es no. A mí es muy bonita la presentación, pero a mí no me ha dicho nada. La mitad la ha usado mi hermana y la otra mitad yo, porque le dije, póntela tú a ver si es que yo no noto nada y a ti te va bien, pero ella me ha dicho, es como ponerse agua. Es muy bonita, pero nada más. Igual a largo plazo hace algo más, pero ya os digo, tengo que gastar esta y es cara. La compré en Privalia y ya me costó bastante, pero a mí no me ha gustado. Entonces, como veis, yo os traigo cosas que me gustan y cosas que no me gustan. No me ha gustado. Danai. ¿Alguien la ha probado y le ha gustado? No, no he probado la de ceramidas de Dr. Yar. No he tenido el placer. Las venitas. Elizabeth, ¿qué hace con las venitas? La crema, estás refiriéndote a esta, supongo, ¿no? Esta, como tiene un tono como verde, al ponértelo lo que hace es que si tienes, por ejemplo, tiendes a tener rosácea y marcas rojas en la cara, te lo disimula. Uniformiza el tono de la piel. Es lo que hace, sí, sí. Sí, el packaging, Soraya, es precioso, pero si el packaging es bonito y lo de dentro no nos hace nada, ¿para qué lo queremos? Sí, la centella siempre hay que tener. Centella va súper bien. Es verdad. Luego se trabaja y se hace la crema de Cicapair, se trabaja con una brocha o con una esponja, como os vaya bien, porque es eso, parece una CC Cream, además tiene protección solar, es muy completa. Esa sí que es muy buena. Quizás para ahora, para el verano, no, pero para ya septiembre, octubre, noviembre, ya todo el invierno, yo sí la recomiendo. Eso sí, si nos dejan ir sin mascarilla, porque si no se os va a quedar en la mascarilla porque transfiere un poco. Bueno, ¿alguna otra cosa que sí me haya gustado? Pues mira, una mini que ha acabado, tengo reposición, claro, de la mascarilla de Artemisa de Infront, que a la mayoría nos gusta bastante, deja la piel muy bien, sobre todo si la combinas con, bueno, se supone que la tengo por aquí, con la mascarilla exfoliante de higo. Esto yo lo probé para un vídeo, era la primera vez que me lo ponía y me quedé impresionada. Tanto la de exfoliante y luego la de Artemisa, y te dejan la piel súper suave, pero suave. Que se cae. De estas sí que a mí me gustan mucho y yo he repuesto minis porque, bueno, porque comprarlas grandes, teniendo en cuenta que yo tengo que ir probando cosas, pues prefiero ir comprando minis. Si me gusta, pues repongo, pero así no tengo tanta cosa abierta tan grande. Te encanta la de Artemisa, no me extraña, a mí también. Luego pareces un bosque, pero es que te deja la cara muy bien. Y mira que a mí no me gustan las que se tienen que enjuagar porque las encuentro más incómodas. A mí me gusta mucho la de papel, que se pone y se quita y la tiras y ya está. Pero he de reconocer que el resultado de estas, aunque te dé un poquito de trabajo, es espectacular, espectacular. Bueno, pues seguimos. A ver, podría dejarlas aquí mejor. Sí, tengo aquí una caja para ir. Vamos a hacer otro sorteo, ¿vale? El de primera. Vamos a ver. Vamos intercalando. Esto lo guardamos aquí, que no se estropee. Ahora vamos a ir a por el set de primera, ¿vale? Voy otra vez para el móvil. 82. Me has oído. Vamos a ver. Abro la aplicación otra vez. Y voy a buscar el vídeo de primera. Tenemos aquí.
Es el de primera, sí. Lo copio. Ay, acabo de cerrar. Un momento. Cosas del directo. Cosas del directo. Acabo de cerrar la aplicación para hacer el sorteo. Ya la tengo aquí otra vez. YouTube Random Comment Picker. Entonces, vamos a... Este es el campo donde tengo que pegar. Oye, más transparencia imposible, ¿eh? Luego, no sé, hay gente que hace los sorteos y nunca se ven. Vale, ya lo tengo aquí, el nuevo vídeo. Hago lo mismo que antes, filtro para que solamente sea un comentario por persona. Vamos a ver cuántos comentarios hubo. 200, muy bien. Sois las mejores comentando mis vídeos. También tenéis que comentar lo que no es sorteo, ¿eh? Y darle like, ya sabéis. Venga, ¿listos? Start. Vamos a ver. Monse Ginés, ¿está aquí? Me parece que no he visto ninguna Monse. ¿No? ¿No está por aquí? Bueno, pues nada, le capturo el nombre y lo mismo. Mi correo es conarbogreta@gmail.com y que me escriba y yo le enviaré la cajita de primera. ¿Vale? Pues vamos a seguir. Dar like, una chuchón, una chuchón. Es que soy las mejores, ¿eh? Vamos, las mejores del mundo mundial. Ya quisieran otras youtubers tener las divinas que tengo yo, que soy las mejores del mundo, hombre. Usos horarios. Ah, Nicole, no pasa nada, porque si te toca ya sabemos que tienes dirección en España, aunque vivas en Chile. Eso es estupendo, me encanta que puedas participar. Vale, vamos a... Otra cosa que uso con frecuencia, también lo saqué en un vídeo, sabes que me compré bastantes, es la esponja del cuerpo para la ducha de Beaudine, el Cleansing Pad. En el vídeo ya os lo expliqué. Cuando edite el vídeo y le ponga los enlaces, pues se usa así. Primero, también la venden en Mi. Va muy bien, por ejemplo, para viajes, para hospitales, para duchar a una persona que queréis cuidarla un poquito y no se puede mover mucho, porque es una esponja que exfolia ligeramente, tiene un aroma cítrico muy suave, tiene muchísima cantidad de producto, es muy buen producto, es como un spa en casa. Gemma, ¿es el primer directo que ves? Pues tengo más para ver, ¿eh? Cuando te canses de este, puedes ver los otros. Pues esto, que si por casualidad lo compráis, tenéis que recordar que mientras está cerrado, antes de abrirlo, tenéis que apretarlo para que haga la espuma, porque lleva como un líquido y si no hacéis así, no hace la espuma. Tenéis que hacer así y luego ya lo abrís y sale un montonazo de espuma y usarlo en la ducha. Esto sí que lo recomiendo, pero es lo mismo, es para ocasiones especiales. Yo lo uso pues por mi problema de movilidad, pues me va bien porque en vez de usar un exfoliante y luego usar el jabón y todo el rollo, pues uso este porque además también hidrata la piel. Y para mí es mejor, 3 en 1. El enlace, vale. Yolanda, te lo pasaré luego, ¿vale? Que no me ha dado tiempo de ponerlo todo en la cajita de información, pero yo la rellenaré en estos días próximos, ¿vale? Y si no, ya te lo pasaré directamente, no te preocupes. Un poquito de agua, por favor. Tu hija te está diciendo, mamá, ¿por qué, Gemma? ¿No le gusta? Perdonad un momento.
A ver. Sí, es muy buena esa esponja. Tengo un vídeo en el canal que hablo solo de esa esponja. Bueno, vamos a seguir con otro producto que yo antes pues no usaba helador para el cabello. De hecho, antes no usaba nada para el cabello, excepto un champú normal y corriente. Pero luego de Elisabetta empecé a usar la línea C100. Esto es una mascarilla que ya está terminadísima. Ahora estoy empezando a usar productos de helador, pero todavía tengo una de estas y tendré que ir combinando para ir gastándolas. Pero está muy bien, esta mascarilla me gustó mucho, siempre me ha gustado, la he usado 2 o 3 veces y ahora voy a empezar, no, ya he empezado a usar productos de helador. No quiere decir que esto me deje de gustar, simplemente que me gusta ampliar horizontes. Eso no te lo puedo decir. Las que sois de método Curly, pues tenéis que mirar los ingredientes y ver si os va bien para el método Curly. Yo no lo sé, no sé ni cómo va el método ese. Vale, Mila, hasta luego. Bueno, yo intento, Esther, gracias, Esther Agua, intento responder siempre que puedo. Veis que los comentarios de los vídeos intento siempre, aunque sea poneros un emoji o dos. A veces me pilláis que estoy, claro, yo estoy en el trabajo y no puedo explayarme más, pero yo intento siempre contestaros y si tenéis alguna consulta, aunque yo no soy experta, siempre lo he dicho, yo no soy experta, soy nivel usuaria, como mucho usuaria un poco avanzada, pero nada más. Simplemente que me he metido en esta locura y ya está, de internet, de YouTube. No es apto, tiene siliconas, me están diciendo para el método Curry no es apta esta mascarilla. Vale. ¿Te gusta más Elisabetta que el helador? Sí, es que hay que ir probando y lo que más te guste, pues seguir usándolo. Ya está. Sí, María Carazo, ya sabemos que tú con la helador has sacado los rizos de tu pelo. No, no soy curly, ¿qué va? Carmen, no soy curly. Ni siquiera conocía esa palabra hasta hace relativamente muy poco. No sabía lo que era eso. Estos rizos son de peluquería, no son míos. Sí, sí, la Dora a mí también me está gustando. Mira, de hecho, me ha dado la casualidad que me hice mechas ayer, no sé si las veis. No han quedado muy bien, me tienen que repasar, pero justamente me dijo la chica que tenía que lavarme con un champú ácido y hace poco compré un champú ácido de helador, porque yo me tiño porque tengo canas. ¿No te he avisado, Elvira? Bueno, llevamos un ratillo, bueno, llevamos media hora. Sí que llevamos tiempo, no pensaba que llevábamos tanto. Es que se va el tiempo volando con vosotras. Es una pasada. ¿Vosotros, hay algún hombre en la sala, algún divino? Tibu varios, hola. Hay 2 ganadores. Vamos intercalando los sorteos con productos terminados para dar un poquito más de magia al asunto. Hola, Laura Fortis, ¿qué tal? Tú sí que eres guapa. Pues hemos sorteado ya el kit de ERA y el kit de primera y creo que toca ya sortear el siguiente. Vamos a ver, el de Zoom 37 vamos a sortear, ¿vale? Tenía que haber hecho algún producto terminado más, pero bueno. Esta maravilla que no quiero ya tocar más, ¿sabéis lo bonita que es? Es muy bonito. Y vamos a buscar el vídeo para hacer el sorteo. Como siempre, me voy a la aplicación. Ya sabéis, esta es la aplicación que uso para los sorteos. Vamos a cambiar el vídeo por el de Zoom. Busco el vídeo. Está aquí. Ahora voy a hacer copiar, pegar.
Mm, mm. Vuelvo atrás porque no estoy segura de haberlo hecho bien. El vídeo de Zoom, lo copio. Ahora me sale publicidad, si no das en el sitio justo. Vale, ahora ya está. Usuarios duplicados, aquí. Quitamos los usuarios, la gente que ha comentado menos de una vez. Uy, que no se ve. Tengo que subir esto. A ver cuántos comentarios había. 189, un montón también. Y ahora sí, vamos allá. Start. A ver quién gana. Diana Díaz, ¿estás por aquí? Dice, emulsión, la verdad es que aún no he incorporado ninguno a mi rutina. ¿Sería una especie de hidratante más ligera? ¿La reemplaza o lo complementa? Pues ya sabemos que las emulsiones son hidratantes más ligeras y que según el estado de tu piel, te la pones sola o te la pones y luego te pones la crema. A Diana Díaz sí la conocemos. No está aquí, pero la conocemos. Pues Diana Díaz, enhorabuena, igual que a las anteriores ganadoras. Bueno, vamos a seguir un ratito con algo que hay por aquí. Hay una bolsa de cositas. Cositas terminadas. El aceite de Elisabeca de limpieza, que lo tenía en la caja de terminados y se me olvidó sacarlo para el vídeo de aceites. También se me olvidó el de RNV porque lo tengo en el otro baño y no me acordé. Bueno, os hablo, ya que nos hablé en el vídeo de los aceites, este aceite está muy bien, es muy grande, o sea que para, por ejemplo, gente que empieza, tiene 300 mililitros y una muy buena relación calidad-precio. No es el mejor aceite que he usado, pero sí es bastante bueno para el precio que tiene y la cantidad que tiene. Ya sabéis que ahora mismo mi favorito es Ciracle y también me gusta mucho Hanskin y me gusta mucho Sulwhasoo. Pero esta es una opción muy buena para gente que empieza o que no se quiere gastar mucho o que quiere que le dure mucho. De momento no voy a repetir, pero no porque no me guste, porque en realidad yo tenía de fondo de armario, sino que ahora mismo tengo, no sé, 5 aceites y 2 bálsamos, un montón, y me tengo que retener un poco de comprar hasta que gaste algo más, ¿vale? Pero sí que lo recomiendo, sobre todo para principiantes o gente que no se quiera gastar mucho dinero así de principio, pues este aceite es muy buena opción. Vamos a leeros un ratito. Pedazo de armario tengo que tener, ¿no sabes tú bien, Sandra? Tengo bastante cosas así. Pero claro, es que si tienes un canal de cosmética coreana o pruebas cosas o qué vas a decirle a la gente, no te vas a poner siempre lo mismo. Que yo tengo mis favoritos, pues sí, aquellos que dices cuando no tengo ganas de pensar y vas a piñón fijo, pues vas a tus favoritos, pero muchas veces pruebo cosas nuevas. Emulsiona muy bien, Caterina, emulsiona muy bien ese aceite, sí, sí, no tiene problemas de emulsión. ¿Lo usaste hace un tiempo, Paz? ¿Te gustó? Se agotó y lo quitaron de la cesta. Sí. A ver, yo si os podéis gastar un poco más, pues comprar Ciracle o comprar Hanskin, que tiene 3 versiones, según los tipos de pieles. Pero si vais un poquito justas o estáis empezando, pues Elisabeca está muy bien. Sí, sí, emulsiona muy bien. Elisabeca emulsiona muy bien. Yo no he tenido ningún problema con ella. Nada, nada. Me tiene que llegar uno de Grey Melin. No conozco esa marca. Marta, no tengo ni idea de esa marca. Es la primera vez que la oigo. Grey Melin. ¿Está en ese style o dónde la has visto? Mónica Romero, tienes razón en que es un aceite más denso que otros. Sí.
Es verdad, si no te gusta la textura de aceite muy densa, pues claro, es que piensa que tiene un 90% de aceite de oliva y luego tiene más cosas, pero es para allá, para que emulsione y tal. Es bastante grueso, sí. Pero hay gente que le gusta más densas las cosas, hay gente que le gusta más ligero, hay gente que le gusta más denso. Eso es como todo, gustos personales. Un aceite de los grandes, ¿cuánto dura? Mucho, más de 6 meses por lo menos. De 300 te tiene que durar mínimo 6 meses, usándolo mañana y noche, porque es que tienes que darle solo un pan, o sea, un pan, no necesitas más. No puedo leer todo, va muy rápido. A ver, Ciracle lo tienes en la cesta de Holse. Yolanda, no, ¿Holse no da problemas de aduanas en Alemania? El de cero, sí, es uno de mis favoritos, Sonia Gil. El de cero me encanta a mí también. Tienes el de Ciracle, Carmen, ¿te gusta o no? Hola, Susana, bienvenida, vamos. Muchas gracias, Tibu. Sí, el mérito es de mi hermana que está por aquí escondida, que me ha maquillado y me ha peinado. Muchas gracias. A ver. Tiene varios aceites con muy buena pinta. Bueno, pues habrá que echarle un vistazo, Marta. No sé, es que hay tantas marcas que tampoco las conocemos todas. Bálsamo Cero y Heismis. Heismis le tengo ganas. Igual es el próximo bálsamo. Estoy entre Infron y Heismis. No sé qué pedirme. Me pido una mini de Heismis. Es que el de Infron solamente está en formato grande. El de 300 por 18. Vaya, está muy bien. El look de maquillaje, Irene, ¿te gusta? Muchas gracias. Es mérito de mi hermana, no mío. Laura, porque tenía su ubicar. No la veo. No, es que ya ha pasado. Ah, es que no me da tiempo de leer todo, perdonadme, no puedo leer todo, va muy rápido. A ver, Holz estaba 1+1. Sí, Borja, que eres Alba, sé que está el 1+1 de Holse, pero es que de los últimos 4 pedidos de Holse, 3 me los pilló aduanas y me da un poco de miedo pedir a Holse, entonces volveré a pedir, pero no sé cuándo, porque me gusta mucho Holse. Tendrá que salir a saludar mi hermana, Sara Bisquet. Mi hermana ha dicho, ha prometido, que cuando lleguemos a 2.000 suscriptores, y lo que promete lo cumple. Ha dicho que cuando llegue el canal a 2.000 suscriptores, ella sale. La veréis. ¿Está hecho con aceite de oliva español? Pues Esther, no lo sé. Podría ser. El de DHC, ese no lo he probado, Carmen. Muchas gracias, Marta. Me cunden mucho más los bálsamos que los aceites. Pues yo creo que a mí me pasa al revés, Cassandra. Yo creo que yo gasto antes los bálsamos que los aceites. Quizás es que cojo mucha cantidad de bálsamo. Luisa, ¿te gusta el aceite denso? Bueno, es lo que decimos, que Elizabeth hay quien no le gusta porque es densito y hay quien le gusta porque aprovecha y se da un masajito y lo que tú dices, es el momento de relax y de cuidarse un poco y de mimarse y de tener un momento para ti. Bueno. Holse, ¿por qué da problemas, Gemma? Pues Holse antes del COVID no daba ningún problema. Yo compré muchas veces y nunca me lo pararon, pero a raíz del COVID, pues Aduanas se ha puesto las pilas y paran muchos pedidos. Muchos, no todos, pero muchos pedidos. Y es un rollo luego hacer las gestiones. Hola Natalia, ¿qué tal? No, no hemos terminado. Llevamos un montón, pero hemos sorteado 3 kits. Faltan el de History of Who y el de Ohui. Y vamos hablando también de productos terminados que tengo por aquí, que me parece que no va a dar tiempo de todos. Voy a por otro terminado. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tengo esto y esto.
Bueno, voy a sacar dos primeras esencias. Una es la mini de Secret K y la otra es la de Infront de Artemisa World. Y bueno, hay una que me gusta y una que no me gusta. Adivinar cuál es la que no me gusta. El chat bar con retraso. La esencia, sí, la esencia de Secret K es... Dicen que es muy buena, pero la verdad es que no hemos notado gran cosa. No parece que haga mucha cosa. Recordad que las primeras esencias van antes del tónico, después de la doble limpieza y exfoliación si hay, a veces no, antes del tónico, primeras esencias. La que sí me ha gustado mucho es esta y de hecho ya tengo la reposición, por ahí dentro la tengo en el armario. A ver, terminadita, qué pena, cuando se te acaba algo que te gusta mucho te da mucha pena, pero bueno, tengo uno nuevo que de momento no quiero abrirlo porque quiero gastar otras esencias que tengo empezadas. Tengo otra de Artemisa, de Misa, que es un spray, que la habéis visto en un vídeo. Y esa la quiero acabar antes de abrir otra vez la esencia de Artemisa. No, no has notado nada. Es curioso porque la de Secret K es súper famosa, pero no sé, yo tampoco le he encontrado nada. Quizás es que es más para pieles más jóvenes. En eBay, Arantxa, sí, en eBay os he puesto algunos enlaces en la cajita de información de eBay. De momento yo he comprado todos los packs de este sorteo son de eBay, por ejemplo. Antes no compraba nada nunca en eBay. Hace poquito que he empezado, creo que he comprado 3 o 4 cosas para mí y los packs del sorteo. ¿Si te has hecho algo en la cara? ¿En la cara? ¿Cómo qué? Algo de Elena Pérez reglado. ¿Te has hecho algo en la cara? ¿Qué quieres decir si me he hecho algo en la No cara? lo sé. Maquillarme. Maquillarme. Almudena, algo en la cara como que... Sí, lo de la primera esencia, Belén, son fermentadas. O en la etiqueta, o sea, en el título pone First Treatment, primer tratamiento. Entonces sabes que es una esencia primera. Sí, la esencia de Artemisa es una primera esencia, sí. Lo pone en la información del producto. Te la echabas después del tónico. A veces, si no usamos los productos en su sitio, también no hace el efecto que tiene que hacer. ¿No te dicen mucho, Elena, las primeras esencias? Pues yo sí que las noto, ¿eh? De galactomices. Pues los galactomices a mí sí me gustan, ¿eh? No, no me gusta Secret K. La de Clip, estoy usando la roja. Todavía no tengo una opinión muy formada. Porque hace muy poco que la he empezado a usar. Vamos a ver. La de Clip roja y la amarilla. Caterina, la de Cliff, bueno, Cliff, no, CL4, que sabemos que se llama CL4, que son números romanos, pero decimos Cliff igual. Roja o amarilla, yo tengo la roja. Hay gente que le gusta la roja, hay gente que le gusta la amarilla, hay gente que no le gustan. Es que esto hay que ir probando. ¿Alguna operación o estiramiento? No, Almudena, no me he hecho nada. Almudena, las operaciones son operaciones, no es que al día siguiente tú estés ahí. No, te dejan cicatrices, te dejan la cara hinchada, o sea, no me he hecho ningún estiramiento. De hecho, yo nunca, no me gustan los azules, pero mira, me gustó este vestido y me lo compré y mi hermana me ha puesto azules en los ojos, que nunca me he puesto azules en los ojos. Bueno, en otro maquillaje me pusiste un poquito, ¿no? Pero no suelo, pero veo que quedan bien. La primera esencia va antes del tónico, Marta, sí. La primera. La de Benton, la de BHA, Gemma, yo también la tengo, la estoy terminando y también me gusta bastante. Aunque esa es una exfoliante, va después.
La de higo de Infront también es primera esencia, sí. Lo que pasa es que es ligeramente esfoliante, Belén. Y si usas otro esfoliante, yo no te aconsejo que uses también la esencia de higo de Infront. O una cosa o la otra. ¿Os acordáis en el directo que se me puso la cara roja? Ya he averiguado por qué fue. ¿Sabéis por qué fue? Resulta que después de ponerme el esfoliante, la mascarilla esfoliante, me puse un tónico de centella que yo pensaba que era calmante, pero resulta que lo he mirado mejor y es esfoliante. Lleva centella para contrarrestar la esfoliación, que siempre es un poco agresiva, ¿no? Un poquito. Entonces, me puse esfoliante, un tónico que era esfoliante encima de una esfoliación, y fue esa la causa de que se me pusiera la cara tan colorada cuando hice el directo. No sé si algunas no estuvisteis, otras sí. ¿Quién estuvo? ¿Qué pasó? Pasó que se me puso la cara colorada. Y mira, tengo por aquí, gracias a Dios tenía una mascarilla que me la iba a poner en ese directo, que era el directo de Tú decides mi rutina, lo tenéis en el canal. Esta mascarilla me salvó en directo. Esta de Aroma Blend de Sampri, Calming Mask. Esta mascarilla me bajó la rojez en unas 20 minutos, media hora, ¿no? Que estuvimos en directo y tal, y todo el mundo pudo ver que esta mascarilla me bajaba la rojez. Me fue muy bien. Pues Bárbara, era por eso, o sea, el tónico que usé era esfoliante. Aunque ponía tónico de centella, yo me pensaba que era un tónico calmante, resulta que era un tónico esfoliante. Eso pasa por no mirar bien los envases. Marilo, sí, pero ya ves que teniendo, pues eso, una buena mascarilla, Artemisa, centella, pues se bajan las cosas. Pero sobre todo intentar no sobreesfoliar, o sea, no uséis dos productos esfoliantes en la misma rutina. Podéis usar un esfoliante muy suave en todas las rutinas o en una vez al día, sí. Pero si usáis un esfoliante fuerte, por favor, en esa rutina no uséis nada que sea esfoliante, al revés. Tenéis que meter cosas calmantes e hidratantes para compensar la esfoliación, ¿vale? Que no os pase lo que me pasó a mí. La esencia de centella la puedes usar cuando quieras. Yo la uso de primera esencia. Nada, gracias a vosotras por estar ahí, al otro lado. La de Secret Cake de rosas, igual la de Secret Cake de rosas va mejor, Sara. Porque, por ejemplo, a la chica que tiene el canal de Bambú y Panda, a esa chica le gusta mucho la esencia de Secret Cake, la de rosas, le encanta, la recomienda ella. Un limpiador líquido. Almudena, ¿qué quieres decir con limpiador líquido? ¿Conocéis alguno, divinas? ¿Le podéis ayudar a Almudena? ¿Un limpiador líquido? Es que a mí ahora mismo no se me ocurre ningún limpiador líquido. Se me ocurren en gel o en espuma, pero líquidos no. Incluso se me ocurren en polvo, pero en líquido no. ¿Tenéis alguno? ¿Sabéis algo? Sonia Gil. ¿La esencia va después del tónico? En general sí, pero es que hay esencias y primeras esencias, que era una cosa que yo tampoco sabía y que he aprendido recientemente. Tienes que saber si la esencia es primera y entonces va antes del tónico, y si es esencia secas, pues va después del tónico. Susana Palencia, no sé si la de Artemisa de Nacific, que es primera esencia, tienes que ver si es extracto o si pone primer tratamiento en el bote. Entonces sí. La esencia de higo de Ainfron es primera, sí. Carmen, es primera esencia, sí. Sí, porque es además ligeramente exfoliante, o sea que... Con la mascarilla empezaste a mejorar. Sí, Luisa, empecé a mejorar, ya lo creo, mejoré muchísimo. Pero que sepáis que se me quedó la cara sensible toda la semana. Me estuve poniendo toda la semana de la reacción, me estuve poniendo centella y Artemisa todos los días, súper hidratándome,
y no me ponía ningún exfoliante, solamente hidratar y calmar la piel, porque estaba, me lo notaba yo, sensible, ya no estaba, bueno, el lunes todavía estaba un poquito roja por aquí, que se me puso la nariz peor por aquí. Las de ginseng suelen irritar, las mascarillas. A mí nunca me ha irritado una mascarilla de ginseng. A mí no, personalmente a mí no. Bueno, vamos a por otro sorteo, ¿no? ¿Vamos a por otro sorteo? ¿O un terminados? ¿Qué hacemos? Bueno, no sé para qué os pregunto si ya sé lo que me vais a decir. Sí, hay cremas hidratantes para el cuerpo buenas. Mira, JG Vigo, Claire's tiene una que se llama All Over Supple Lotion y es para cara y cuerpo. Es muy buena, es así, me parece que es 250 mililitros. Y yo probé una muestra y me encantó. Y de hecho tengo el bote, que no lo he empezado, pero lo tengo ahí comprado, lo compré en mi agua Mediterráneo. A la firmeza te ayudan sobre todo los péptidos. Los péptidos te ayudan mucho a la firmeza. Son ya ingredientes de última generación. El EGF. Tengo un directo que estuvimos hablando del EGF y de los péptidos y los factores de crecimiento epidérmico. Ese te lo tendrías que mirar, porque ahí hablamos del tema de firmeza y en general va súper bien para pieles maduras, porque rejuvenece, hace trabajar las células. Débora Guiner, llegas tarde, bueno, aún estamos aquí, como puedes ver. Nos quedan todavía 2 sorteos y unos cuantos productos que creo que no los haremos todos. Limpiador, exacto. Limpiador líquido, ¿qué textura debe ser? Exacto. Sorteo, claro, ¿yo para qué hablo? Vale, venga, va, os voy a hacer caso, pero luego para el último vamos a tardar más, ¿eh? Que lo sepáis. Dame, vamos a por este tan chulo también, History of Who. Vamos a ver. Voy a coger el móvil. Y vamos a por el sorteo de History. Vale. Vamos a buscar el vídeo de History of Who. ¿Es este? Hago un copiar-pegar. Ya estamos otra vez en la aplicación del sorteo. YouTube Random Comment Picker. Un año de estos aprenderé a hablar inglés bien. De momento lo hago fatal. Pegar. Aquí está. Este es el vídeo, el enlace. Filtramos usuarios duplicados para que solamente sea un comentario por persona que comentó. Vamos a ver cuántos comentarios hubo. 197, muchísimos también. Me habéis tenido agotada a mí esta semana contestando ahí comentarios como una loca. Espero no haberme dejado ninguno. Si me he dejado alguno, lo siento. Yo intento contestar todo, pero llegará un momento en que no daría abasto. Vale, vamos a ver. ¿Listas? ¿Listos? Vamos allá. Carmen Márquez García. Oh, pero no ha comentado bien. Pone, no va a servir porque pone, yo soy novata en este tema y me encantaría probarlo todo. No ha contestado bien, así que no vale. Tengo que volver a sortearlo. Cuando yo os doy las instrucciones, tenéis que hacer lo que digan las instrucciones. ¿Vale? Así que lo siento mucho, Carmen Márquez García, pero tenías que contestar cuál de los productos del set te gustaba más para tu rutina. Y claro, no puedes decir probarlo todo, eso no es una contestación válida. Lo siento, lo voy a volver a sortear. Entonces tenemos aquí Pick Another Winner, ¿vale?
Ahí vamos. Lo bajo un poco, a ver quién es. Sonia Sánchez Díaz. ¿Estás por aquí? Aquí dice, hola Greta, gracias por tu consejo. Desde que descubrí la esencia no puedo vivir sin ella. Un abrazo. Es correcto el comentario, menciona la esencia que está en el kit. Por lo tanto, Sonia Sánchez Díaz. ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Enhorabuena! Mira, la tenemos en el chat. Ya la podéis felicitar, que se ha llevado un excelente kit. Me alegro mucho, me gusta mucho cuando estáis en el chat y os tocan los sorteos. Me encanta. Me gusta que os toque siempre, pero si estáis en el chat es como más chulo. Mar, ay, que lo siento, yo soltaría todo, pero es que no me da más la cosa. Muchas felicidades, Sonia, que te están felicitando todo el chat, por lo que veo aquí. Qué bien, espero que estés contenta. Pues ya sabes, me enviarás un correo a congarbogreta@gmail.com y entonces ya nos ponemos de acuerdo y yo en cuanto pueda pues te lo mando a tu casa. Ya sabes que te dije que había venido el paquete un poquito abollado, pero bueno, los productos están bien y yo te lo mandaré con todo el cariño y muy bien envuelto, lo mejor que pueda, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues estupendo. Pues vamos a ver qué más podemos comentar por aquí. Me estaba tiñendo el pelo, por eso no hablo mucho. Bueno, mira, pues estupendo, ¿no? Fantástico. Vamos a ver. Tenemos por aquí otro producto terminado. Es una mascarilla de labios de Laneige. Terminada, pero como podéis saber, seguramente lo sabéis ya, es mi mascarilla de labios favorita. Supongo que algún día tendré que probar alguna otra, recomendarme alguna, porque es que esta me encanta. Yo, si tengo los labios cortados, me pongo esto por la noche y por la mañana los labios están nuevos. En realidad yo no quería comprar la verde, quería la rosa, pero el día que la pedí no estaba. Pedí esta, que tampoco está mal, son sabores, olores diferentes, pero el efecto es el mismo. Ahora tengo la rosa y la tengo en uso, claro, la tengo, que esto dura una barbaridad, aunque veáis el bote pequeñito. Esto dura muchísimo porque necesitas muy poco. Y favorito, favoritísimo, muy favorito, mucho. ¿La has probado en el contorno? La mascarilla de los labios, Elvira. ¿Tú la has probado en el contorno? ¿Lo dices en serio? ¿La has probado? Eso me interesa, que me lo expliques. Belén, pues no la tengas para probar, úsala ya. María del Pilar Palma Aguilera. Bueno, una hora más tarde, una hora más tarde aún estamos aquí. Nos queda mínimo un sorteo y unos cuantos productos terminados más, que no sé si me va a dar tiempo. Os voy a enseñar así un poco, pues mascarillas. No guardo todas las que uso, pero cuando me acuerdo las meto en la caja de usados. Pues tenemos de I'm Sorry for My Skin. Esta la podéis comprar en Planet Skin. Esta, que es una rara de telaraña, me parece una telaraña, es muy rara, es de To The House. Yo ni siquiera sé si me la puse del derecho o del revés, porque es muy rara. Una de Cliff, de ginseng, correcta, más o menos, todas son correctas. Esta la compré, venía en un pack de Holse, de estos de 10 mascarillas diferentes. La de la Biot, yo sinceramente de esta me esperaba mucho más, porque ya sabéis que me gusta mucho el protector solar, pero la mascarilla, bueno, sí, correcta. Nada remarcable, una mascarilla buena y ya está. Esta fue un regalo que me hicieron, una divina como vosotras, y que vive en Dinamarca nada menos, y me mandó esto y me mandó también una vitamina C que me da reacción y no me puedo poner. Es curioso, no me la puedo poner, no sé por qué me da reacción. Una pena, me da mucha lástima. Bueno, de Welderma, esta es especial para limpiar poros, para pieles un poquito grasas.
Hubo una temporada cuando empecé con la rutina coreana, que cada mediodía me daba un tiempo y me ponía una mascarilla. Luego ya la cara, como mejora tanto, ya no te hace falta igual tanta hidratación. Pero bueno, las coreanas se ponen a diario, no pasa nada. El problema es que, claro, necesitas un tiempo porque mínimo son 20 minutos. Entonces, pues otra mascarilla de Tiam. Esta me llegó ayer y ya la he estrenado esta mañana. Es roja, metalizada, es muy rara. Pero me ha dejado la cara súper hidratada. Me ha gustado mucho. He probado los parches de esta. Esta la he comprado en Kibia. Y sí, me ha dejado la cara hidratada, ¿verdad? Tú también lo has notado, ¿no? Ella que me maquilla me dice, hoy tienes la cara súper hidratada. Digo, me he puesto una mascarilla. Y también me he puesto los parches rojos, que también hidratan mucho. Y bueno, una de Granada y de mascarillas, creo que no tengo más por aquí. Luego también he usado estos discos exfoliantes, para quien no los haya visto. Yo me compré una caja de 8 para probarlos, que vienen en sobrecitos así individuales, muy bien para viaje o para si tienes una segunda residencia, pues dejas allí, no se te estropea el bote abierto. Y os enseño cómo son para quien no los haya visto nunca. Es una almohadilla y metes los dedos aquí dentro. Tiene un lado rugoso y un lado liso. Este lado es para esfoliar y este luego para limpiar. No, es al revés. El que es rasposo, que es el liso. Sí, sí. Este parece liso, pero es como un esparto. A ver, ¿se ve? Un esparto suave, ¿eh? Tampoco no vamos aquí a quitarnos la piel a tiras. Es un poquito más rugoso. Este lado es para esfoliar. Primero te pasas así. Huele muy bien, huele a frutas rojas. Dice que es de vino, pero yo creo que huele a mosto. Y luego te pasas este lado, le das la vuelta y te pasas este lado para retirar las pieles muertas y te hidrata. Sí, lo he probado un par de veces y me ha gustado. Tengo que acordarme de ir cogiendo esto porque lo tengo en otro sitio, no están en el lavabo, no me cabe todo. Entonces, cuando quiero algo especial tengo que ir al armario y cogerlo. Pues un par de veces que lo he probado, sí que deja la cara bastante iluminada y suave. Por eso te digo que puedes, en vez de comprarte el bote, que es como un bote así, que van como impregnados, como van todos así en una pila impregnados, y dices, bueno, es que no sé si comprarme tantos porque no sé si me va a gustar, pues te compras como una cajita vienen 8 y los pruebas y si te gustan ya te compras el otro. Estos tamaños así pequeños de prueba van estupendos. No me gusta que me caiga producto ahí. Tipo cremoso para aplicar. Caterina Ojeda, hay mascarillas Wosoff que puedes usar y que no son las mascarillas estas de tela, sino cremosas, las hay también, las hay de todo tipo. Hola Rachel, llegas tarde, pero aún estamos por aquí. Bienvenida. Sí, los discos son muy chulos. ¿Son tus favoritos, Esther Agua? La verdad es que a mí me han gustado, sí. Tengo que probarlos más, pero yo creo que cuando los he usado me he visto como la cara así como más iluminada así al momento. Un poquito. Siempre tienes un pack de discos, muy bien. Chica prevenida vale por 2. Tienes los de té verde. Ah, sí, es que se me olvida decir que hay de varios tipos. Hay de té verde, me parece que hay también de centella. Bueno, hay variedades de limón. Según el tipo de piel que tengas o el problema que quieras arreglar un poco, pues coges unos discos u otros. La marca es Neogen. Sí, según las necesidades de la piel, pues coges unos u otros. Tienes el bote, muy bien. No se secan, estupendo, porque lo que da miedo a veces es que las cosas se secan. Cuando tienen volumen de líquido, pues no sabes si se va a evaporar. Belmonster de zanahoria para piel con estrés. Bella Monster. Eso no lo conozco.
¿En qué paso van las mascarillas? Las de tela, Borja, que te llamas Alba. Hay gente que se las pone después del tónico y hay gente que se las pone después del serum. Eso cada una elige cuándo las quiere poner. Yo me las pongo después del serum. ¿Qué uñas tan chulas, Luisa? Sí, bueno, salían ya en el vídeo del aceite, pero igual no se ven. Sencillas, ¿las veis? Se aclara. Raquel Costales, esta es una buena pregunta, porque hay dos versiones y lo pone en el bote. Una se aclara y otra no se aclara. Tienes que mirarlo en el bote que compres. ¿Vale? Yo no lo sabía, pero como en el grupo de rutina coreana de belleza te enteras al final de todo, pues ya lo sé. No se secan, incluso queda líquido cuando los discos se acaban. Estupendo, estupendo. Sí, porque si se secan los discos no servirían para nada. Vale, Paz, si te toca ya lo ves luego o te avisamos, ¿vale? Que te toque a ti, dice. Bueno, a alguien le tiene que tocar. Las uñas, Esther, ya las he enseñado, mira, las uñas. Hay una mariposita aquí y bueno, una manicura francesa de color. Eso es lo que son las uñas. Sencilla, ahora dicen que se lleva mucho, pues las he hecho así. La de Carenel rosa también la he probado, me gusta más la de la Neige. Sara, yo conozco a alguien que ha probado Carenel y no le gusta nada de nada. Uno que se aclara y otro que no, ¿ves? Susana tiene dos botes de Neogen y uno se aclara y otro no. Por eso os digo que os fijéis en el bote porque lo dice, si se han de enjuagar o no. Muy bien, vamos a ver qué más os enseño de cosas terminadas. Bueno, os voy a enseñar así de golpe unas minis de Sulwhasoo y de History de Who. Ya sabéis que estas cremas en tamaño normal son muy caras y yo compré unas cuantas minis o un pack. Esta venía con esto, que es una esencia de History y otra que tengo por ahí, ahora no la encuentro. Pero a mí todos estos productos me parecen muy buenos. Y bueno, la ocasión de probarlos, si es que no te toca la lotería, pues es comprando minis. Duran mucho a pesar de que parecen muy pequeñas, son 5 mililitros, pero ya sabemos que no tenemos que echarnos tanta cantidad como acostumbramos y que con muy poquito funcionan bien. Son cremas un poquito más densas, pero yo encuentro que se absorben bien. A mí, como piel madura que soy, me van bien. Yo ahora tengo cremas abiertas y de momento no voy a comprar porque no quiero tener más cosas abiertas, pero gustarme sí me han gustado. Yo las encuentro de una gran calidad. Muy buenas. Y luego tengo aquí otra crema que venía también en un pack de Mizon, la All-in-One, Snail Repair Creme. Esta no la había cogido y de repente, ¿sabéis cuándo la saqué? Cuando tuve la reacción del directo, porque como la baba de caracol regenera, digo, pues voy a usar esta. Es una crema gel muy fresca, para el verano creo que es muy buena, a mí ya no me queda, pero me ha gustado. Igual no esperaba que me gustara tanto, la encuentro muy fresca, muy refrescante y me ha ido muy bien cuando tuve la reacción que tuve. Esas 2 semanas estuve usando esta crema y me gustó. Sí, está bien. Mucho más barata que las otras y da buen resultado también. El serum no te hizo tanta gracia. Bueno, Elena, es que hay que ir probando cosas, a ver qué nos gusta, que vemos resultado y que no. Aquí es difícil, o sea, si te conformas solo con una cosa, pues si aciertas bien, pero si no aciertas igual, lo estás haciendo mal. No sé, bueno, mal tampoco, pero bueno, que no hay resultado. Al símbolo con unos papelitos. Ah, eso es el chat, vale. Web de compra coreana, que no sean wholesale y ese style, que salgan los productos bien de precio. Sí, aquí las tiendas suelen ser un poquito más caras y bueno, como no aproveches ofertas y descuentos, pues, pero es lo que decimos, vamos a ver. Comprar cosmética coreana, podemos comprar fuera y podemos comprar nacional. Ventajas de nacional.
lo tienes en tu casa esa misma semana, muchas veces en 48 horas o 3 días, como mucho, lo tienes en casa. Es un poquito más cara, claro, tenemos que considerar que las tiendas que venden aquí pagan impuestos. No es que lo pongan más caro porque ganan más dinero, sino que tienen que pagar muchos impuestos también, eso hay que pensarlo. Entonces, yo normalmente combino, he comprado en Planet Skin, he comprado en Kivia, he comprado en Min, a veces, en Min solo cosas de oferta porque pica mucho, pero bueno. Y luego fuera, pues, Yes Style, Holse, y ahora parece que está cogiendo un poco de nombre una que se llama No Zenith. Yo aún no he comprado, pero dicen que es todo muy barato. Lo que pasa es que ahí tienes que añadirle gastos de envío y es según el peso. Aún así parece que sale a cuenta. Yo todavía no lo he probado, pero la web, si la quieres probar o mirar, se llama No Zenith. Acaba en TH. Espera que te la escribo. No Zenith. Esa es la web que parece que está gustando bastante y están comprando gente y están contentas. No les han parado los paquetes de momento, así que en IR no he comprado todavía, María José. Beauty Net Corea es muy barata, tampoco la he comprado. Nicole, ¿es de Chile esa o vende a todo el mundo? En gel vendrá bien para pieles mixtas. Sí, yo soy piel mixta, Caterina, y me va bien. En gel me gusta. Sobre todo para el día, las cosas más ligeras para el día. Por la noche te puedes poner algo un poquito más denso. Aunque a mí muy denso nunca me ha gustado. Hola Elena, que te has caído y has vuelto, ¿no? También en Nacional podéis comprar en Privalia, pero tenéis que tener cuidado cuando recibáis los productos porque a veces vienen con una fecha de caducidad muy corta, otras veces no. Hay que pagar aduanas. Bueno, si vienen pagadas ya no te tienes que preocupar de volver a pagarlas ni de hacer los papeleos. Bueno, pues a ver qué más tengo por aquí. Pues tenemos un par de tónicos, también minis. Es que casi todo lo que he gastado en mini, porque como ya os digo que tengo tantas cosas abiertas, pues lo primero que gasto son los minis. Digo, venga, voy a gastar esto y lo gasto. Un tónico muy conocido aquí, Pink and Yul, es en cetone, y el tónico de Sulwhasoo, que he tenido dos. Curiosamente, uno me vino en una cajita de suscripción y otra me vino en una caja de Sulwhasoo de minis. Y el tónico de Sulwhasoo es una pasada, lo que pasa que os lo he dejado, sí me ha dado tiempo de ponerlo en la cajita, para eBay. En eBay se puede encontrar en tamaño grande, como siempre, es súper caro, pero para sacarlo cuesta un poco. Hay que darle golpecitos, porque la mini no está preparado para salir. Supongo que en el bote grande, pues, será más fácil de sacarlo, el producto. Pero este tónico es muy bueno. Deja la piel súper hidratada, rellena, muy confortable, es muy bueno. Y este, en cambio, sé que os gusta mucho a muchas de vosotras, pero yo no le he encontrado el qué todavía. Tengo otro bote igual, le voy a dar otra oportunidad, a ver si encuentro que me guste más. Igual no estaba muy atenta cuando lo usaba, no sé. Yo no lo he encontrado tan bueno, o sea, está bien, pero no es exageradamente bien, no sé. Bueno, ahora un producto que no me ha gustado y no lo compréis, por favor, es este limpiador en Fuan. Es uno de los primeros que tuve y aún queda un poco, pero es que ya no quiero gastarlo más, va a ir a la basura. Es de Siantry. Esta gama no me gusta porque como se te meta en el ojo, lo pasas fatal. Supongo que es que tiene el pH muy alto. Yo no lo sé porque no tengo tiras de ver qué pH tiene, pero
este no lo compréis, de verdad, no lo compréis. Yo lo compré, era al principio, era barato, no sé, no sabía mucho y no me ha gustado, no, este no. Ya veo que vais hablando entre vosotras, eso está bien también. Bueno, otra cosa más, por ejemplo, la bruma de Purigels, de Propolis, esta está muy bien, sobre todo si la piel te tiende a ser un poco seca, porque lo sé, porque yo compré 2 en Privalia, le di una a mi sobrina y ella es de piel seca y a ella le encanta, o sea, le dije, pruébala a ver si te gusta y me dijo, me la quedo. Y yo le dije, vale, quédatela. O sea que está muy bien, hidrata mucho, muy correcta. Y yo la compré en Privalia, pero en tiendas nacionales la podéis encontrar fácilmente. Purigels es fácil de encontrar en España. En Yes Style creo que también la tienen. Ya donde queráis comprar es cosa vuestra. Aquí no nos metemos con dónde compráis ni cómo. Cada una que haga lo que quiera. Te preguntas cuánto suele durar una mini talla, ¿para cuánto tiempo tiene? Las mini tallas, pues mira, te pueden durar entre 2 semanas y un mes, según la mini talla, porque usas muy poco producto. Ya depende un poco de la manera en cómo lo cojas o si hay que golpear mucho para que salga. Algunas son más fáciles de coger, otras menos. Puedes controlar más la cantidad, en otras no controlas tanto. Pero yo todas las mini tallas que he tenido, y mira que son mini tallas, yo qué sé, 5 mililitros, 7 mililitros, 10 mililitros, todas mínimo 2 semanas y máximo me han durado un mes, que es mucho para una mini talla. Hablo de mini talla pequeña, mini talla pequeñita. Las mini tallas que son no tan mini tallas, pues duran un poco más, claro. Duran bastante, más de lo que nos pensamos. Piucanjules puros, sí. Me parece que es vegano. Sí. Tiene mucho cuidado con los ingredientes, pocos ingredientes, pero a mí no me acaba de sorprender, no sé, el producto. Las 9 semillas es esencia, primera esencia. Todas las maricucu, todas las de Blite, todas las esencias son segundas esencias. Que yo sepa, ninguna es primera. ¿Qué más habláis por aquí? La web de Olive and June. Ahora venden, sí. Mira, Esteragua, lo que pasa es que cada vez que nos tenemos que acostumbrar a comprar en una web, tenemos que conocer la web, cómo funciona, las ofertas. Y bueno, supongo que muchas veces estamos con lo que conocemos y nos cuesta un poco de cambiar. Pero sí, Olive and June también la sacó Bamboo Panda y dice que está muy bien. Igual hay que probar algún día. María José me pregunta qué tónico hidratante recomiendas para piel madura. Bueno, pues eso como todo va a gustos. Yo pues el de I'm From de arroz me gusta mucho. Yo qué sé, es que hay muchos tónicos que me gustan. El de Kless me encanta también. El clásico. No sé, hay bastantes tónicos así con potencia que te dejan la piel súper hidratada. Y bueno, Kless es muy fácil de encontrar, el de Kless. Y el de Infrom, ahora creo que también lo ha traído alguna tienda en España y lo tienes en Yes Style, ¿vale? Bueno, llevamos casi 1 hora y media, así que yo creo que vamos a ir ya por el último sorteo. Me queda, sí, creo que, bueno, tengo alguna cosilla más por aquí, pero ya lleva mucho tiempo, me sabe mal teneros retenidas aquí. Y vamos a ir a por el de Ojuí, ¿vale? Venga, que esta es la joya de la corona. ¿Qué? Si quieren ver luego alguna cosa más, que preguntárselo y que te conteste. Ah, bueno, sí, tenía una cosa para demostraros. Las esponjas Konjac, que es una cosa que igual tengo una aquí que ya no sirve y os quiero demostrar por qué no sirve, porque se agujerean y se rompen. Cuando la tenéis así, tenéis que cambiarla por otra, obviamente. Las esponjas Konjac. La tenía aquí para enseñaros esto precisamente. Cuando se empieza a desmenuzar, no vale, la tiráis.
¿vale? ¿De acuerdo? ¿Quién quiere el último pack de Ojui? Que levante la mano. Que levante la mano, esas manos arriba, esos likes. Venga, va. Voy a ir preparando la aplicación. Estamos deseando, uy. ¿No sabéis la ilusión que me ha hecho a mí el sorteo de los 1000 suscriptores? Me ha hecho una ilusión tremenda. Parece mentira. Es como si me lo regalaran a mí. De verdad que me he quedado con las ganas de quedarme yo el de Ojui, ¿eh? Porque es que es una, vamos, es que tiene que ser una pasada. Yo, vale, muy bien. Así me gusta. Pues vamos otra vez a la aplicación. Ya la tengo aquí. Voy a ir a por el vídeo. Aquí tenemos el de Ojui. Compartir, o sea, pegar, copiar. Menos mal que no se va a internet. ¿Os imagináis que estamos en medio del sorteo y se va a internet? Madre mía, lo que sería eso. Vale, pues ya estamos en YouTube Comment Picker. Vamos a la casilla de pegar el vídeo. Este es el enlace del vídeo. Filtramos para que cada persona participe una sola vez, único usuario. Vamos a ver cuántos comentarios hubo únicos. 178. Qué raro que habéis comentado un poco menos, habéis tenido menos tiempo. Y vamos al start. Recordad que la respuesta tiene que ser correcta y si no, pasamos al siguiente ganador. Start. Antonia Lavado, eres la afortunadísima ganadora del pack de Ojui. Creo que no te he visto por aquí. Entonces, cuando veas el directo, pues me contactas en el correo con Garbo Greta. Ah, sí, espera, voy a comprobar él. ¿Cómo no? El tónico. Deseando verte este domingo en directo, pero no ha venido. Uy, Antonia, tenías que haber estado aquí. Pero bueno, como no era condición indispensable que estuviera, pues ha comentado correctamente. Hay un tónico en el kit, por lo tanto, pues ya tenemos ganadora. Antonia Lavado. Y si quieren ver algo más determinado. Me queda alguna cosilla más determinado. Si queréis ver algo más me lo decís. Si no, ya lo dejamos porque llevamos aquí 1 hora y media casi. Os agradezco mucho vuestra paciencia y que me estáis acompañando. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿queréis más? ¿En serio? Mira. No os cansáis de mí, hay que ver. Bueno, vale. 2 o 3 cositas más. 2 o 3 cositas que quedan. Vale. Una que no me entusiasma, ¿vale? ¿Qué me vais a decir? Esto es una bebé cream de misa, de una línea especial que sacaron con estos ositos, se llaman Line. Y dicen que es exactamente igual que la normal. Y yo os digo que no es exactamente igual que la normal. No me gusta, me queda un poco, pero como tengo las otras que me gustan más, por ejemplo, la de Choboyan y la clásica de Misa me gusta más. La clásica que dicen que es esta, pero yo te digo que no es esta. Yo ya le voy a dar puerta. Lo poquito que queda es que no, la encuentro muy pesada y no me gusta. ¿Vale? La próxima vez, Laura Faust, habrá próxima vez. Ya sabéis que cuando lleguemos a 2000 suscriptores, hay un pedazo de lote bueno. Fantástico. No sé cuándo llegaremos, porque ahora mismo estamos en 1100, ¿no? 1100 hemos llegado hoy. Faltan 900 para 2000. A ver si esto se acelera y cuando lleguemos a 2000 tengo un lote de productos de Hanyul, que eso no se encuentra aquí. Eso viene directo de Corea. Y un lote de AHC, que vamos, eso ya es una pasada. Los kits son una pasada, pero los kits son tamaño pequeño. Pero el lote de los 2000 suscriptores es tamaño grande todo. O sea, para que os dure una buena temporada. Yo espero que lleguemos pronto. Como tiene fecha larga, pues tenemos tiempo
pero a mí me encantaría que fuera, yo que sé, en 6 meses o así. No sé si lo conseguiremos, pero lo vamos a intentar, ¿no, divinas? Y bueno, y va a haber algún sorteillo más pequeño entre medio que voy a hacer en Instagram, algunos sorteos próximamente, no inmediatamente, vamos a dejar reposar un poco la cosa, pero tengo algunas cosas para sortear en Instagram. Una sola cosa, por ejemplo, tengo un aceite de ciracle que lo voy a sortear en Instagram, quizás en un mes o así, o mes y medio. Y también tengo una esencia de hialurónico de Hanskins que me encanta y he cogido una para mí para reposición y otra para sortearla entre mis divinas y divinos que se lo merecen todo. ¿Verdad que sí? Y bueno, y alguna sorpresita más que habrá, pero eso ya os lo diré en su momento, ¿vale? Así que si no te dais cuenta de Instagram, tendréis que ir haciéndola y yendo para Instagram porque esos sorteos los haré allí, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias por haberme acompañado. De verdad que sois las mejores, mis divinas. Muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y esto quiere decir que os quiero mucho.